Sí, hay que situarse en la Europa de la posguerra, una Europa devastada económicamente, políticamente, moralmente. Europa había dejado de ser por primera vez en la época moderna la superpotencia, la hegemonía en las relaciones internacionales que había pasado a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Por otro lado, el cuadro económico de inflación, de presión monetaria, de desorden era evidente. El nacionalismo exacerbado había traído consigo los peores males para Europa. Por tanto, la situación, el ambiente que había en Europa era favorable para una reconciliación, para una unificación desde el punto de vista económico, político, internacional. Y en ese sentido, José, es interesante ver que algunas circunstancias de entonces, de los años 40, pueden rebrotar desde otro punto de vista. En ese sentido, el nacionalismo radical, excluyente, el nacionalpopulismo que se llama ahora, no está excluido ni mucho menos, sino que revive. Hay tensiones entre los estados, vuelve a haber guerra en los aledaños de la Unión Europea y todavía hoy, o quizá hoy más, Europa está replanteándose su futuro, su autonomía estratégica en un mundo dominado por Estados Unidos, por China, por Rusia. ¿Qué papel le corresponde a Europa en un futuro incierto donde hay circunstancias que invitan al optimismo, pero también a la incertidumbre? Entonces, esa situación económica, política, moral, de que Europa había sido el epicentro de dos guerras llamadas mundiales, pero que habían sido europeas fundamentalmente, incitaron a los estados a sentar las bases. Recordáis, ¿no?, el Plan Marshall de Estados Unidos, que ayudó a la recuperación de Europa, se creó el Consejo de Europa, incluso el primer ministro británico Winston Churchill en una conferencia en 1946 hablaba de los Estados Unidos de Europa. Es decir, había un ambiente europeísta en aquel momento y esas circunstancias favorecieron que se hablara de una reconciliación. Esa reconciliación, como digo, Schuman en la declaración del 9 de mayo decía: con las comunidades europeas, cualquier nueva guerra entre Francia y Alemania será no solo improbable, sino imposible, y el tiempo le ha dado la razón, ¿no? En Asia no ha podido haber reconciliación, en América Latina, pese a compartir un idioma, tampoco puede haber unión, y en Europa, con 24 idiomas ahora oficiales, con estados muy antiguos, con un nacionalismo arraigado, pues se han sentado las bases. Y es interesante la declaración del 9 de mayo de 1950 también, porque decía algo muy realista. Schuman dice: Europa no se hará de un golpe, sino a través de solidaridades de hecho, creando cooperación entre los estados. La obra irá pidiendo material, por decirlo en castizo. Y en ese sentido, a partir de la idea originaria del mercado común, pues estamos ahora con una moneda única, con una política común de seguridad y defensa que va avanzando, con unos fondos europeos donde por primera vez se ha mutualizado la deuda pública europea. Es decir, Europa ha seguido avanzando, y no solo pese a las crisis, sino también gracias a las crisis. La COVID fue un galvanizador de la política sanitaria europea, de la deuda pública. Con la política, con la guerra de Ucrania, Europa ha alimentado su política de seguridad y defensa. Es decir, la crisis, Europa se ha ido moviendo a golpe de crisis, y pese a todas las denuncias de europesimismo, euroescepticismo, euroesclerosis, etcétera, pues la cosa va marchando.